En el nombre de Dios y de la patria se abre la sesión, en condición de comité, inicialmente. Cuenta de la Secretaría. Señor Presidente, a la Secretaría de la Comisión ha llegado solamente una solicitud del Movimiento Escuelas Abiertas, quienes desean plantear los argumentos que justificarían su desacuerdo en relación al uso obligatorio de mascarillas en la escolaridad desde los 5 años a cuarto medio. Indicaron a través de otra vía de un WhatsApp que estarían disponibles incluso en una sesión exponer brevemente por vía Zoom o telemáticamente. Eso es todo en materia de cuenta, señor presidente. Muy bien. Darle la bienvenida a la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, subsecretario de Redes Asistenciales, don Osvaldo Salgado, y su jefe de gabinete, don Juan Bielmas. Primero, dejar establecido que el 31 de julio vamos a sesionar en Santiago en la mañana de 12 a 14 horas para dos leyes que están en implementación con algunas dificultades. Ricarte Soto, en primer lugar, que quedó pendiente de ayer con la ministra de Salud y la directora de Presupuesto, y en segundo lugar la Ley Nacional del Cáncer, en que también se le va a pedir a los subsecretarios que puedan concurrir en esa oportunidad como punto 2 de tabla, dado los 1005 días de aprobación de la Ley del Cáncer y algunas dificultades que han habido en la implementación. Como antecedente para los subsecretarios, hay una sesión del mes de enero de esta comisión con las anteriores, los predecesores de ustedes, en la cual se abordó la Ley del Cáncer. Más invitados como la Universidad Católica, la Fundación López Pérez, en fin, que creo que sería bueno que ustedes la revisaran además, porque ya ahí se establecieron desde esta comisión ciertos conceptos que íbamos a apuntar en conjunto con el Ejecutivo para poder superar y mejorar las condiciones de espera en lo que es cáncer en nuestro país, para que ustedes lo puedan ir revisando eso. La sesión sería el 31 de julio para este efecto. Y habría una sesión que también concordaríamos para la primera semana de agosto sobre listas de espera, en la cual ahí le pediríamos, pero vamos a fijar bien la fecha, al subsecretario de Redes Asistenciales para que nos pusiera al día sobre ese tema en particular, mirando también la próxima discusión presupuestaria, que va a llegar al Congreso el 30 de septiembre, las dificultades que hay en ello y la forma en que ha ido avanzando el sistema en la reducción de tiempos de espera. Pero eso lo vamos a concordar en los días que vienen para precisar bien la fecha. Agradecerle entonces la presencia y de inmediato vamos a tener más tiempo, yo creo que vamos a excedernos un poquitito el límite de la sala para poder escuchar bien. Esta sesión tiene como propósito conocer de parte de ustedes en ambas subsecretarías el estado actual de la vacunación, ya sea COVID y virus en general, que se inició en la campaña de marzo en adelante hasta el día de hoy, cuál es el progreso que ha tenido y todo lo que tenga que ver con los aspectos promocionales y difusión de la subsede de salud pública y respecto a la situación de afectación, brote, tendencia hacia la próxima semana de las enfermedades respiratorias hoy día en el Sistema Nacional de Servicios de Salud. La última ocasión que discutimos este tema fue un día antes de la salida del subsecretario Fernando Arao, en medio de una situación muy dramática, como ustedes recordarán y todo, hace un mes y medio atrás, de las muertes que hubo de menores, en fin. Esa fue la última ocasión en que hubo diálogo con la ministra de Salud y el ex subsecretario sobre este tema. Por lo tanto, ustedes comprenderán, es de alta preocupación e interés también poner al día esta situación epidemiológica. Así que le ofrecemos la palabra como ustedes deseen. Andrea Albagli, en primer lugar. Muy bien, tiene la palabra, subsecretaria. Muy buenas tardes, señor presidente. Un gusto saludarlo. Gracias por la invitación. Por su intermedio, quiero saludar también a los honorables integrantes de esta comisión. Y les voy a comentar la situación de la circulación viral en la primera instancia y luego la vacunación. Posteriormente a eso, el subsecretario Osvaldo Salgado hará referencia al estado de la red. La paso yo. ¿Quién me la pasó? Ahí está. Atrás. En la diapositiva 2. Bueno.
Primero vamos a revisar la circulación viral, que tiene dos fuentes: la vigilancia de laboratorio de virus respiratorios, que es la vigilancia que se hace con el ISP, que es la vigilancia de infecciones respiratorias agudas graves en caso de hospitalización, y ETI, que es la enfermedad tipo influenza, que también es un sistema de vigilancia que se instala en la atención primaria de salud. Y luego vamos a revisar también las defunciones por influenza y otras infecciones agudas de las vías respiratorias. Las camas críticas las va a exponer posteriormente el subsecretario de Reasistenciales. Y por último, les voy a comentar sobre las campañas de vacunación de este año. Lo que estamos viendo acá es el gráfico de la vigilancia por el ISP, que toma el conjunto de las muestras que se toman en el sistema de vigilancia de infección respiratoria aguda grave. Y lo primero que podemos destacar, que son muy buenas noticias, por supuesto, que es la positividad global, es decir, de todos los tipos de virus respiratorio, ha venido en disminución en las últimas semanas y actualmente está en un 32,9%. En las semanas más difíciles del invierno, esta cifra estuvo cerca del 50% y superior al 50%. Los virus más destacados sigue siendo el virus respiratorio sincicial, pero con una preponderancia menor que lo que también fue en las semanas más agudas del invierno. Hoy tiene un 36,9% del total de muestras positivas, es de virus respiratorio sincicial, con una cantidad de muestras de 304, que también implica una disminución en el volumen total de muestras positivas por este virus. El grupo etario que se ve más afectado por el virus respiratorio sincicial son los menores de 1 año, pero no son los únicos, sino que son los más afectados. Los otros virus que están en circulación es el metaneumovirus, que representa el 27,6% de las muestras, adenovirus con un 19% de las muestras, para influenza un 9,4% de influenza, influenza B y influenza A, y SARS-CoV-2, que es el que tiene menos presencia en las muestras que vemos de este sistema de vigilancia. El gráfico a la derecha lo que muestra justamente la positividad total de la vigilancia, y dentro de eso cuánto se explica por la presencia de cuál virus. Entonces podemos ver que va a la disminución, como le decía, globalmente la positividad, y así como disminuye la presencia del VRS, por supuesto que en términos de proporción aumenta la representatividad también de los otros virus. La siguiente, por favor. Esta es la vigilancia de enfermedad tipo influenza, y lo que nos muestra es similar a lo que revisamos previamente, es que hay una disminución sostenida hace ya 5 semanas, que es muy importante. Lo que se ve aquí en la línea punteada, esto se construye con los datos históricos de este sistema de vigilancia, que es lo que permite una comparabilidad temporal y nos permite contrastar cómo está este año con lo que es habitual de ver de los virus estacionales. Y lo que se ve ahí entonces, la línea puntuada, es lo que se llama el umbral de alerta, es decir, que lo que se considera que está por sobre lo que está esperado verse en un año habitual. Entonces acá tenemos dos conclusiones evidentes a la vista, que efectivamente la circulación viral se adelantó, porque vemos que el pic se da previo a la línea negra que está construida en base al histórico, entonces se da antes, pero además también es mayor en magnitud, es decir, hubo una mayor circulación de virus respiratorios estacionales este año en comparación a años prepandémicos, que se explica en parte porque hay una mayor cantidad de la población expuesta, porque durante los años de pandemia no hubo una circulación casi marginal de otros virus, sino que hubo circulación solo, casi exclusivamente de COVID-19. Entonces, una vez que el COVID-19 ya no está presente en esa importancia en la circulación viral, entonces hay más expuestos a los virus estacionales habituales. A la derecha la tabla lo que muestra es la tasa de incidencia a nivel regional, que es para demostrar la variabilidad que igual existe entre regiones. Sí, la siguiente. Este gráfico utiliza los datos que vimos al principio de la circulación de la vigilancia de infecciones respiratorias agudas graves, y lo que nos muestra es la comparación de este mismo sistema de vigilancia a lo largo de los años desde el 2019 en adelante. El 2019 es el primero que se registro, 2020, 2021, donde hay una circulación casi exclusiva, como le decía, de COVID-19, 2022 y luego 2023, que también nos permite hacer la comparación que les mencionaba recién de la
mayor magnitud que existe este año en comparación a años prepandémicos y también en comparación al año pasado. Estos son los casos de IRAG, de infección respiratoria aguda grave, que se asocian a influenza por la semana epidemiológica y también vemos en los distintos años. Entonces, acá está el año 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. Y vamos viendo que la influenza también va en disminución en esta semana epidemiológica 28, manteniéndose en una proporción muy baja con respecto a otros virus que están en circulación. Estos son los números de defunciones totales. Este gráfico, son dos gráficos que muestran algo similar. El gráfico de la izquierda muestra el comparado entre el 2010 y el 2019. Y entre los años del 2010 y el 2019 se construyen las líneas, yo sé que no se alcanza a ver muy bien en esta imagen, pero se construye una línea gris que está más abajo, una línea celeste y una línea punteada negra. La gris son los años, los valores mínimos en el histórico acumulado de todos los años que están representados en ese gráfico. La celeste es el percentil 75 y la negra es el máximo. Y la línea anaranjada es el año actual. Y acá lo que estamos viendo es la mortalidad en todas las edades, que son defunciones por influenza y otras infecciones. Es decir, no es solo por influenza, sino que con otras infecciones que generan infecciones respiratorias agudas graves. Y entonces lo que vemos acá en el de la izquierda es similar, es decir, aquí si vemos en términos de cantidad total de defunciones, esa es una comparación que tenemos que esperar a hacerla hacia el fin de la temporada, porque lo que importa para poder comparar en realidad la cantidad de fallecidos en un año en comparación con el otro es lo que se le llama el área por debajo de la curva, es decir, cuántas personas están afectadas, porque en este caso lo que vemos es que la línea anaranjada se adelanta en presentación en comparación con el histórico. Entonces, eso es similar a lo que le estaba mostrando con los sistemas de vigilancia de enfermedad tipo influenza y de infección respiratoria grave. Se ve algo similar, ese adelantamiento, en la mortalidad, lo que no quiere decir que vaya a existir una mayor cantidad de fallecidos durante este año, porque también vemos que ya está en disminución la cantidad de fallecidos por semana epidemiológica. El gráfico de la derecha hace un comparado temporal similar, pero focalizado, comparando el año 2019, el último previo a la pandemia, y el año pasado. La línea azul más oscura que está abajo es del año 2022 y la celeste que está superior es del año 2019. Y la anaranjada también es la del año actual. Entonces vemos que en cantidad total de fallecidos también tiene un comportamiento similar en magnitud, pero sí se adelantó. Entonces hay un par de semanas previo al pic donde sí hubo una mayor cantidad acumulada de muertes en esas semanas. Y ahora también se adelanta la disminución que se ve en comparación con los otros años. A ver, la anterior. ¿Y la anterior? Ya, es que el gráfico lo hicimos esto en todas las edades. ¿Y el siguiente? Esto es en mayores de 65 años. Entonces, la comparación de los dos gráficos se da en las dos poblaciones de comparación, población general y población mayor de 65, y las conclusiones son similares en ambos casos. Ahora sí, la siguiente. Estas son las defunciones en menores de un año, y lo que vemos acá es el número de defunciones anuales en el gráfico de la izquierda, que se dan en el acumulado del año, por influenza, neumonía y otras enfermedades respiratorias agudas, como lo es el virus respiratorio sincicial. Y se ve desde el año 2010 hasta el año 2023, año completo. Ese es el gráfico de la izquierda. Y podemos ver que la cantidad total de defunciones menor de un año está dentro de los años con menor cantidad de fallecimientos en comparación a años previos si tomamos el año completo. Vemos que el año 2010 hubo un total de 51 fallecidos, el 2011 33 fallecidos, el 2012 38, 34 y así. Y el gráfico de la derecha hace la misma comparación, pero solamente hasta la semana epidemiológica en curso, es decir, la semana 27. Y ahí la conclusión también es similar, es decir, estamos dentro de los años con menor cantidad de fallecidos a esta semana exacta del invierno. El 2010 había 24 a esta fecha, el 2011 21, 2012 15 y este año van 11, considerando que la curva de transmisión viral también ya va en disminución.
Esto demuestra la misma cifra, pero de un modo distinto. En el gráfico de la izquierda está la línea acumulada de fallecidos. Esto ve la defunción acumulada, la cantidad de muertes acumuladas en el año, en menores de un año. Y en el de la izquierda está la comparación entre el 2010 y el 2019 con el mismo ejercicio. Establece el mínimo, que es la línea gris de abajo, la celeste, que es el percentil 75, y la negra punteada, que son los años más altos. Y el derecho tiene el desglose de cada uno de los años en este tramo y el anaranjado, que es el año en curso. Entonces podemos ver que en términos acumulados, a esta fecha, a esta semana epidemiológica, también estamos muy por debajo del percentil 75 del total entre el año 2010 y el 2019, dentro de los años con menor cantidad de fallecidos en este grupo. Revisando ahora las campañas de vacunación, vamos a comenzar por COVID-19 y luego por influenza. Esta es la comparación internacional de la vacunación de COVID-19 en América del Sur. El gráfico de la izquierda arriba lo que muestra es la cantidad de dosis por 100.000 habitantes. El gráfico de arriba a la derecha muestra la proporción de personas con al menos una dosis. Abajo a la izquierda, la proporción de personas con el esquema completo inicial. Recordemos que al principio eran 2 dosis que completaban el esquema inicial, luego de eso vinieron los refuerzos. Entonces, en el gráfico de abajo a la derecha están reflejados la cantidad de dosis de refuerzo por 100.000 habitantes. Y en todo esto vemos que Chile es la línea que se ve como café, que está arriba, por sobre todos los otros países de la región, en estas 4 formas de medir el fenómeno de la vacunación por COVID-19. Esto es lo mismo con países OCDE, la conclusión es la misma, también Chile rankeando número 1 en las distintas formas de demostrar la vacunación por COVID-19. Aquí está el detalle de las coberturas del esquema primario y de los refuerzos. Entonces vemos, acá tenemos en las columnas, en las filas de la columna de la izquierda, ordenados los grupos de edad por tramo, el tamaño total de la población objetivo y la cobertura que está en cada uno de los distintos criterios. Cobertura de vacunación única y primera dosis, segunda dosis, que es decir, el esquema completo, primer refuerzo y segundo refuerzo. Y podemos ver, en resumen, que en todos los grupos etarios la cobertura del esquema completo es muy alta, con un mínimo de un 88%, en total de 93% de la población tiene la cobertura, tiene el esquema inicial completo, y el 89% tiene el primer refuerzo y el 75% de la población el segundo refuerzo. O sea, una leve disminución entre el primer y el segundo refuerzo, y también sobre todo en población entre los 3 y los 17 años, que son los que tienen las coberturas más bajas. Este invierno, o sea, en verdad el año pasado, comenzamos con la nueva vacunación de refuerzo, la bivalente, que lo que hace es proteger contra las 2 cepas, la cepa ancestral, Wuhan, y la cepa Omicron, que actualmente, considerando la baja circulación que hay de COVID, aquello que circula es Omicron. Entonces acá vemos la población objetivo del país, las dosis acumuladas al país y el avance total, recordando que el grupo objetivo son personas mayores de 60 años. Si bien está disponible la vacuna para todo quien quiera vacunarse, sanitariamente lo que nos importa es proteger a las personas con mayor riesgo, y esos son los mayores de 60, y el avance total en esta población es de 57,6%. Acá lo que esto muestra, este gráfico, es la tendencia en el ritmo de dosis diarias de la vacunación por COVID-19, lo que muestra que como es común ver en las curvas de vacunación, cuando se inician las campañas hay una mayor cantidad de dosis que luego con el tiempo va disminuyendo, que eso tiene sentido porque también disminuye la cantidad de personas pendientes por vacunarse. Y lo que es interesante ver que acá se tuvo una reactivación la vacunación por COVID-19 cuando se inició la vacunación invernal de la vacunación de influenza, dado que se podían vacunar al mismo tiempo. Entonces, esa es la flecha naranja, se ve que hay un leve aumento en el ritmo de dosis diarias de vacunación por COVID-19. Esta es la vacunación bivalente por grupo etario, recordando que los grupos objetivos desde los sanitarios son sobre los 60 años. Entonces, los de mayor riesgo, que son los de 80 años o más, tienen un 66%, junto con los de entre 70 y 79 años.
y los de entre 60 y 69 años una cobertura de un 51%, que eso es lo que da la cobertura global que yo les comentaba al inicio. Esta es la distribución por región en la población objetivo, que son los mayores de 60 años. La región con mayor cobertura es la región metropolitana, cercano a aquello es la región de Antofagasta y Tarapacá, y luego las regiones con menor cobertura son Atacama y Los Lagos. Siguiente. La influenza, la vacunación de la influenza es la que más nos importa en este momento porque tiene una mayor circulación viral que la del COVID-19, y lo que demuestra estos círculos es el porcentaje, la cobertura alcanzada y la cantidad de dosis administradas que significa esa cobertura en cada uno de los años seleccionados, es decir, a la misma semana epidemiológica del año. Es decir, al mismo tiempo, en el mismo corte del año, el año 2021, la cobertura de influenza era de un 68%, el año 2022 de un 86% y el año 2023 va en un 74%. Y acá es interesante ver, en una diapositiva próxima, vamos a poder verlo en más detalle, pero aprovecho de hacer al tiro el punto. Volviendo atrás. Si se fijan, el denominador entre el 2023, o sea, el número total de personas vacunadas entre el 2023 y el 2022 es relativamente similar. Sin embargo, la cobertura es mucho más alta del 2022 porque también el denominador de esta campaña es mayor. Y ahí aumentando sostenidamente, que es lo que lo voy a mostrar en el próximo, y mucho mayor que la del 2021 a su vez. Ahí está la campaña promedio. Este gráfico lo que hace es tomar la cantidad de dosis administradas por cada campaña. La línea roja es el promedio de dosis entre las campañas del 2016 hasta la campaña del 2022 y su progresión acumulada durante la campaña por semana epidemiológica, y la línea negra es el año 2023 en cantidad de dosis. Entonces, este año supera el promedio de entre el 2016 y el 2022 en cantidad de dosis administradas, y justamente eso se refleja parcialmente en la cobertura. Perdón, subsecretaria, vamos a ventilar un poquitito, porque nosotros tenemos encargado aquí un medidor de anhídrido carbónico que va a llegar. Pero vamos a, un segundito, porque vamos a hacer una ventilación asistida, pero preventiva en este caso. Si es posible, para que... Evita, ahí. Oye, qué tecnológico. Sí. Tratamos... Abre la puerta. Siga nomás, subsecretaria, por favor. Muchas gracias. Todas estas son medidas sanitarias, no son administrativas. Bueno, la tabla de abajo lo que hace es como el gráfico demuestra el promedio de la campaña en esto entre el 2016 y el 2022, la tabla de abajo detalla las poblaciones de cada una de estas campañas. Entonces, por ejemplo, el 2016, la población objetivo a vacunar dentro del mismo grupo objetivo era un total de 5.100.000 personas. Esa misma universo del 2022 ya eran 8.090.000 personas, y este año son cerca de 8.800.000 personas. Entonces, una de las razones por la cual la campaña es incrementalmente más compleja, porque también son más personas a las que hay que llegar. Este es el avance por región de todos los grupos, el promedio de todos los grupos por región. Vemos que la región con mayor cobertura es Tarapacá, con un 86%, o sea, ya alcanzaron la meta en la región de Tarapacá. En O'Higgins, no alcanzo a ver muy bien la cifra ahí, pero vemos que las más altas son Tarapacá, O'Higgins, Aysén y Araucanía. Siguiente. Y estas son por grupo objetivo. Entonces vemos de modo muy positivo que hay varios grupos objetivos que ya han alcanzado la meta, dentro de ellos los trabajadores de la educación preescolar y escolar hasta quinto básico, ya superan lo que teníamos estimado nuestro denominador. El personal de salud, tanto privado como público, los trabajadores avícolas y de criaderos de cerdo tienen un 92% de cobertura. Creemos que este año esta cobertura estuvo particularmente alta por la situación de gripe aviar, que nos llevó a tomar medidas mucho más dirigidas con esta población. Las personas con enfermedades crónicas entre 11 y 64 años de edad también ya alcanzan la meta, están cerca, eso es un 85% de cobertura.
Los escolares de primero y quinto básico, un 84,5% de cobertura. Todos estos grupos ya alcanzaron entonces la meta propuesta por la campaña. Los grupos que están más bajos y que nos preocupan más siguen siendo las embarazadas, con un 40% de cobertura. Acá tenemos una dificultad siempre, que es uno de los grupos más difíciles de estimar. Cuántas son las embarazadas que están embarazadas durante la campaña y en conocimiento de su embarazo, porque aquellas que están en el primer trimestre, durante la campaña tampoco van a estar en conocimiento, pero sí van a estar contabilizadas en el denominador porque se toman los partos de los años previos. Entonces, uno de los denominadores más difíciles de poder estimar. Y las personas mayores de 65 años que están con una cobertura de un 62%, que son los que nos preocupan. Los niños y niñas de 6 meses están alcanzando el 70% y aprovechando ahora la segundo semestre, vamos a seguir los esfuerzos en los espacios de educación preescolar que estén disponibles. Este es el comparativo entre años del avance de la campaña y las coberturas entre, ahí están todos los periodos por año, del 2012 al 2023. Está la campaña global, la campaña en adultos mayores, en niños entre 6 meses y 5 años y en embarazadas. Y lo que es importante destacar de aquí, de esta comparación, en el año 2023, como ven, estamos en un 75%, el año 2022 fue una de las mejores campañas, alcanzó un 91%, porque recuerdo que el año pasado todavía estaba en vigencia el pase de movilidad. Es decir, si yo no tenía el pase de movilidad demostrando que me había vacunado con COVID-19, no podía entrar en ningún espacio cerrado de uso público, ninguno. Y si bien eso no era obligatorio para la influenza, ya estábamos vacunando al mismo tiempo influenza con COVID. Entonces fue una campaña que fue muy como crecieron juntas ambas coberturas, con un muy buen incentivo que fue el pase de movilidad. El 2020 es la mejor campaña en la historia, que es parte de lo que demuestra la percepción de riesgo. El año 2020 fue el año que estábamos entrando a la pandemia, había mucho temor con respecto a las enfermedades respiratorias y se alcanzó la cobertura en una semana. Solo quiero transmitir con esto que la percepción de riesgo juega un gran rol, te hace la campaña, básicamente. Y así, previo a eso, en otros años, en varios otros años, no se alcanzó la meta, el 2016 con un 78%, el 2015 con un 76%, porque efectivamente es una meta que es ambiciosa y que implica un gran despliegue de esfuerzos para alcanzar ese 85%. Y lo otro que quiero demostrar es que esto efectivamente es común también. Si miramos dentro de personas mayores, el 2022, el 2021, el 2019, el 2018, el 2017, el 2016, en ninguno de esos años se alcanzó la cobertura en personas mayores. De hecho, el 2017 fue un 57% de la cobertura, el 2016 un 53%, porque hay dificultades reales de llegar a este grupo. Es mucho más fácil llegar a los escolares, estratégicamente, es más fácil, uno va a una escuela, vacuna, grupos, cursos completos. Población con enfermedades crónicas en ejercicio laboral, hemos encontrado la forma de llegar a ello a través de, ya les voy a contar, el convenio que hicimos con los organismos administradores de la ley. Entonces, hay otro espacio físico donde llegar, pero las personas mayores es muy difícil, no hay un lugar donde las convoque, donde puede llegar estratégicamente, y muchos de ellos tienen movilidad reducida. Entonces, además, es históricamente un grupo complejo al cual llegar. Siguiente. ¿Qué hemos hecho? Reconociendo que hay un desafío que es internacional, que es el desafío de la reticencia, como lo reconoce la Organización Mundial de la Salud, que indica que efectivamente la reticencia a la vacunación es un problema de salud pública. Estamos trabajando en fortalecer las estrategias que son habituales y también instaurar estrategias nuevas, adicionales a lo que habitualmente se hace dentro de las campañas de vacunación. Siguiente. Algunas estrategias para fomentar la vacunación es la implementación de puntos de vacunación dentro o fuera de los establecimientos de salud. Esto es como la estrategia basal, digamos. Se han instaurado mesas regionales que sesionan semanalmente los distintos actores de la Dirección de Servicio, de los municipios, de la Seremi para revisar sus avances de vacunación. Y lo que rescato acá son las estrategias innovadoras, que es la alianza estratégica que hicimos con actores claves, por ejemplo, el Colegio Enfermera, que se sumó a la campaña, el Colegio Médico, que se sumó también a la campaña, hemos hecho muchos puntos de vacunación con ambos, y las Fuerzas Armadas, que también se sumaron a la campaña de vacunación para así poder contribuir con mayor cantidad de recursos humanos para la vacunación.
También hicimos este convenio con los organismos administradores de la ley y de administración delegada, que son las mutualidades, para poder hacer la vacunación extramural en lugares de trabajo. Si previo a eso una empresa quería vacunar por influenza a sus trabajadores, tenía que comprar las dosis de influenza. Ahora, las mutualidades que tienen convenio con la Seremi pueden retirar de modo gratuito las vacunas, que son todas las vacunas del Programa Nacional de Inmunizaciones, y administrarlas en las empresas a través del organismo administrador de la ley, a través de la mutualidad. Si podemos ir acotando, Sí, secretaria, perdón. por Sigamos. Yo creo que con eso rescato las estrategias innovadoras más importantes. Hemos estado trabajando en recintos educacionales, en población adulta mayor, en larga estadía. Y con esto cierro, quizás que es lo más importante, que hemos estado ya también trabajando en la vacunación a domicilio. Sabemos que hay personas que tienen movilidad reducida, ya sea por ser personas mayores, o hay otras personas que por otras necesidades de salud también les es más difícil salir de su domicilio. Entonces, aprovechando el apoyo del Colegio de Enfermeras, del Colegio de Médicos y de las Fuerzas Armadas, hemos estado haciendo vacunación a domicilio. Acá hay una foto de ejemplo de Aysén yendo a vacunar a un domicilio. Siguiente, yo creo que con eso ya cubrí lo más importante. A ver. Siguiente. Siguiente, esto es lo del organismo administrador de la ley. Lo mismo, los organismos, el convenio con Walmart, hicimos un convenio con Walmart para estar en los supermercados. También estamos en varios recintos comerciales. En Metro también. Siguiente. Y la campaña de comunicación, quizás lo más relevante de destacar acá. Siguiente, la campaña de comunicación. Hicimos una colaboración con la NFP, el Ministerio del Deporte, porque es un espacio que nos permite llegar a una gran audiencia. El fútbol nos mueve a todos. En solo un partido ya llegamos a una audiencia de 2.300.000 personas con el mensaje. Entonces eso lo reiteramos en varios partidos, tanto de la Roja Chilena, estuvimos en 2, como también en un clásico universitario. Siguiente. Siguiente. Y acá están como los resultados de la campaña. Sin contar lo otro que le comenté de la NFP, la campaña que está en televisión y estuvo en televisión abierta desde el 16 de marzo al 21 de abril, tuvo un alcance estimado de 3.400.000 hogares. O sea, no es personas, sino que hogares. El 74% de esa audiencia dentro... Outcomes de campaña. Precíselo. En español. En español, sí, porque estamos transmitiendo en el país outcomes completo. de la campaña. Sí, sí. Ya, los Le pediría outcomes de la que campaña, usáramos el porque yo lenguaje le nacional. estaba explicando los esfuerzos que se han hecho en términos comunicacionales. Esos esfuerzos pueden traducirse o no en resultados que uno quiere ver. Entonces acá lo que estamos mostrando son los resultados de la campaña, sin contar las iniciativas que les mencioné, por ejemplo, del fútbol, que tiene ya toda otra audiencia a la que efectivamente uno alcanza. Estos son los resultados de la campaña, de la campaña Vacúnate con la Dupla, que apareció el 16 de marzo hasta el 21 de abril y que durante ese periodo en televisión abierta alcanzó aproximadamente 3.400.000 hogares, es decir, no son personas. Detrás de esto pueden haber una persona, 4 personas, 5 personas. Y de esos, el 74% de la audiencia apunta justamente a los grupos objetivos de la campaña de influenza y fue vista 9,6 veces en promedio por persona, a lo cual se suma, además de lo que le decía del fútbol, que estuvimos al menos 2 veces con un rating de 30 puntos, se suma la difusión en canales regionales y comunales. También estamos en radio. El alcance de la campaña en radio fue aproximadamente 1.600.000 personas. Adicionalmente a eso, las distintas redes sociales que están a nuestra disposición. Entonces, esto nos muestra el objetivo a quien hemos llegado. También hemos estado en la vía pública, en el cine y en distintos medios de prensa nacional y regionales. Siguiente. Estos son los desafíos para adelante. Tenemos que seguir bajando las barreras de acceso. Las barreras de acceso yo las podría describir como en dos sentidos. Una, disponibilizar más puntos de vacunación más cerca a las personas, que es lo que hemos estado trabajando, haciendo vacunación extramural, en el metro, el supermercado, los centros comerciales, el Costanera Center, en las plazas, también las estrategias a domicilio y aumentando los horarios de funcionamiento en los establecimientos de salud de estos puntos de vacunación. Así como otras barreras de acceso que logramos aclarar este año, que yo creo que fue muy bien recibido, que es, por ejemplo, que no se pida ningún certificado ni indicación médica para recibir la vacuna en caso que sea por tener una enfermedad crónica de base. Eso es algo que
Lo aclaramos en nuestro instructivo este año y creemos que es una de las razones por las cuales ese grupo en específico también ya alcanzó la meta objetivo. Por supuesto que la comunicación de riesgo sigue siendo un desafío y con esto cierro como última reflexión, porque lo que les mostraba de las coberturas de años previos, el 2020 es lo que vimos, que es una campaña que se cumplió la primera semana. Lo que movilizó esa campaña fue la percepción de riesgo instalada por pandemia, por COVID-19. Y yo creo que una de las cosas que estamos viendo hoy día es que posterior a la pandemia, dicho en chileno, de algún modo como que cambió el umbral del dolor. Y si no me enfrento, después de COVID-19, nada nos alerta mucho en términos de salud. Y si no está la percepción de riesgo, es muy difícil que las personas se movilicen para tomar medidas de autocuidado. Y eso es un escenario que cambió, yo creo, dramáticamente previo y posterior a la pandemia, y es una de las cosas que ha hecho más difícil esta campaña, además de tener un universo que es tanto mayor que campañas previas. Ahora sí. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretaria. De inmediato le pedimos al subsecretario de Redes Asistenciales que proceda, por favor. Su primera exposición ante la Comisión de Salud, subsecretario Osvaldo Salgado. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Gracias por la invitación. Saludo a todos los señores senadores de la comisión, a las otras personas que trabajan en esta comisión también, a los presentes aquí y a que estén en virtual. Yo voy a mostrar la parte operativa en términos del sistema prestador de servicios respecto a la campaña de invierno. Y gracias. Con la flequita para allá. Con esas y esas. Ya, y no tiene... ya. Bueno, rápidamente vamos a hablar de aspectos generales y puntos clave de la campaña, el estado actual de la red asistencial, lo que es la campaña y son las estrategias priorizadas y finalmente particularizando en los niños y los adultos. Los aspectos generales. Probablemente todos conozcan, existen los objetivos sanitarios que el sistema de salud se plantea y Chile se plantea en décadas, y la década del 2030, uno de los objetivos sanitarios es precisamente disminuir la mortalidad por infecciones respiratorias agudas en la población nacional. En ese capítulo de los temas de salud, de la estrategia de salud, se ubica este problema. Y entonces, desde hace ya bastantes años, el país conoce y tiene mucha experiencia en enfrentar estos problemas invernales, y hay puntos claves que ya se han ido estableciendo como los más principales. Entonces se pretende dar una respuesta organizada en la red asistencial, la estrategia comunicacional que ya mencionó la señora subsecretaria. La oferta instalada tiene que ser efectiva. Hay muchas instancias de coordinación al interior del Ministerio con otros actores, con el mundo privado, prestador, la integración público-privada y el trabajo colaborativo con sociedades científicas. A principio de año normalmente se hace una visualización del escenario probable, pero en realidad hay 4 escenarios posibles, ¿no? Uno es que haya baja demanda pediátrica, moderada de adultos; el segundo, que haya un requerimiento de adulto y bajo pediátrico; alta demanda pediátrica, moderada en adultos; y el peor escenario es que obviamente haya aumento importante en la demanda de adultos y niños. En este año, y como ya mostró la subsecretaria, en realidad el análisis se adelantó. La circulación viral comenzó 2 o 3 semanas antes de lo esperado y alcanzó un pic bastante más alto que el promedio de los últimos años. Entonces, frente a ese escenario de esta circulación, de esta magnitud de la circulación viral, lo que uno naturalmente espera es que haya un impacto en las consultas, en la necesidad de camas críticas, que es lo que más nos duele. Entonces vamos a dar una mirada de la semana 28 epidemiológica, o sea, la que estamos actualmente cursando. Y la primera cuestión acá es que estamos mostrando las curvas de atenciones de las urgencias generales.
Y la línea roja es la situación actual. El resto son años anteriores, más bajos, más altos, pero comparativamente el PIC de este año es más alto que todos los anteriores, cercano al PIC que es posterior del año 2022, que corresponde al COVID, ¿no? Esto es en términos de la urgencia general. Cuando uno analiza la urgencia respiratoria, es mucho más evidente el aumento bastante acentuado de las consultas respiratorias. Sin embargo, han ido disminuyendo y claramente hoy día estamos en la pendiente de baja de la curva. Sin embargo, todos los grupos de edades han bajado esta consulta de urgencia respiratoria, más no así en el caso de los mayores de 65, que hay un leve aumento que se ha sostenido en las dos o tres últimas semanas, pero esto no ha impactado en aumento de la necesidad de camas por causa respiratoria en adultos. La campaña de invierno, así llamada, tiene fases. Hay una fase preparatoria que va de enero a marzo, y esto es tradicional. Tradicionalmente se capacita al personal. Ustedes saben, hay una rotación de personal, por lo tanto siempre hay personas que necesitan estar capacitadas para enfrentar este problema, y se inicia la campaña de vacunación en marzo, este año el 15 de marzo. Hay una fase operativa, que es la que estamos ahora, que en este año se inicia en abril, a principios de abril, con las primeras reuniones de los directivos del sector, incluyendo en algún tiempo, 2 o 3 semanas después, a los prestadores privados. Y finalmente hay una fase de evaluación. Todos los años se evalúa lo que fue la campaña, se evalúa la validez de las estrategias, la ejecución técnica y la ejecución presupuestaria, y eso nos permite mirar qué perfeccionar y qué debemos cambiar en los años siguientes. Hay líneas de planificación y priorización en términos de las camas. Por supuesto, habilitación de camas. Ya mencioné las camas que nos duelen, son las camas críticas en niños y adultos. Se refuerzan las urgencias, se refuerzan los servicios de apoyo, la imagenología, los laboratorios. Se refuerzan también la hospitalización domiciliaria, se contratan personas para eso, y programas que ya existen, como el programa de ventilación domiciliaria, también recibe refuerzos. Se hace la campaña de vacunación, que ya se mencionó. Se comienzan a cambiar las modalidades de atención a la atención primaria, es decir, se comienzan a adaptar para las enfermedades respiratorias. En muchos centros se separan la atención de niños con cuadros respiratorios de aquellos que no. Lo mismo ocurre en los servicios de urgencia de atención primaria. A nivel del central, ustedes ya saben, existe una unidad de gestión de camas centralizada que se refuerza este año también. Hay una oficina de contingencia, que es una oficina que va poniendo al día, por lo menos una vez al día, cuáles son las camas disponibles y en qué lugares están disponibles, de tal manera que cuando la unidad de gestión centralizada recibe una solicitud, está la información disponible en qué lugar, en qué región, pública o privada, y trabajan de manera complementaria. Se establecen convenios con entidades privadas y hay varias actividades de capacitación. Otras estrategias son la comunicación de riesgo. Existe un comité de expertos, nos reunimos mensualmente con cerca de 40 profesionales, expertos, representantes de sociedad científica, de otras experticias. Hay un acompañamiento hacia una eficiencia hospitalaria y adquisición de equipamiento, que vamos a mostrar someramente en qué consistió ahora. Los recursos. Hay un monto inicial de 230.000 millones que se preveía de acuerdo a la imagen que se había hecho a lo que podría haber sido, pero evidentemente fue más. Perdón, subsecretario. Les pido la prórroga por unos 20 minutos aproximadamente. Adelante, por favor. Gracias. Pero, dado la magnitud de la campaña, hubo un monto adicional de 21.000 millones
que se utilizaron para reforzar recursos humanos, los insumos, vacunas, equipamiento. Aquí hay un breve cuadro de lo que ha sido el equipamiento. Hemos comprado 137 ventiladores, en total 255 equipos nuevos para el sistema que, por supuesto, nos van a seguir sirviendo para años siguientes. En la fase operativa pediátrica hemos contratado 5.000 personas, más o menos, honorarios, en el contexto de la campaña. Hay cápsulas educativas que están en un repositorio, una plataforma, de distintos temas. En estas reuniones de expertos ocurrió una cosa muy interesante, porque cuando mostramos esto en muchas clínicas nos dijeron que si podían acceder a este repositorio, el mundo privado, y se llegó al acuerdo que, dado que ellos también tienen cápsulas educativas o formas educativas, va a haber un repositorio de sistemas de educación frente a este tipo de campaña que va a ser posible ser utilizado por ambos sectores. Lo de la campaña de vacunación, solo para mencionar que los puntos de vacunación se han mantenido y se han aumentado en relación a los años anteriores. Respecto a las unidades de urgencia, hay un aumento de la oferta de prestaciones, se amplió el horario de las salas IRA-ERA, que tienen un rol fundamental, tanto en niños como en adultos, para aquellos niños que pueden ser dados de alta prematuramente y pueden cursar su enfermedad con el apoyo de estas salas IRA-ERA, donde hay kinesiólogos expertos y medicamentos adecuados para su control estricto hasta que son dados de alta finalmente, y refuerzo de recursos humanos que ya hemos mencionado. ¿Qué es lo que ha pasado respecto a las camas críticas? La situación actual de ayer es que tenemos un total de 1.234 camas críticas habilitadas. Llegamos a tener 1.460 camas críticas en la semana 25. Eso es casi el doble de lo que son las camas habituales. Esto es un esfuerzo extraordinario. Los hospitales pediátricos en realidad son como una especie de acordeón. Crecen y decrecen dependiendo de la demanda, de manera que cuando va a un hospital pediátrico en verano, vemos pocos niños. Pero eso no ocurre en este periodo. Es una gran capacidad del sistema y, por cierto, aquí también un esfuerzo notable del sector privado. Y esta es la curva que muestra la relación en las columnas azules de la reconversión de camas. Ustedes ven a lo que hablamos recién, las camas pediátricas son relativamente estables durante varios meses al año. Y este es el nivel de ocupación en amarillo. Y lo que va pasando a partir de esta semana, que se adelantó, es que tuvimos que recurrir rápidamente a la reconversión de camas hasta llegar a un pic en la semana 25, pero siempre hubo un margen posible de ser utilizado, dada la ocupación que afortunadamente nunca llegó parejo en el 100% en el país, porque había sido dramático. Llegamos al 100% en algunos lugares, pero siempre había un espacio de posibilidades en algún otro lugar. Una visión rápida de lo que es actualmente el sistema en regiones. La ocupación de camas va del 14% en Aysén a un 70 y tantos % en la región metropolitana. Por servicio de salud, más o menos lo mismo. Hay una variación importante en esto. Los traslados. Como mencionamos, la UGC, o sea, la Unidad de Gestión Crítica de Camas, ha hecho 425 traslados en el periodo de abril a julio. En el caso de lo pediátrico, el 60% de estos traslados es al mundo público. Como nota aparte, para dar cuenta también de que estamos afortunadamente en la fase decreciente, es que ayer y varios días anteriores no ha habido necesidad de traslado a ningún niño. Otra estrategia es la hospitalización domiciliaria y el programa ventilado, y aquí también otro ejemplo notable a mi juicio. Esta columna significa el número de camas o de personas que están en su domicilio siendo apoyados por equipos médicos, y son 550 camas. O sea, son como 3 hospitales pediátricos afuera de los hospitales pediátricos, ¿no?
y 822 personas en programas de ventilación invasiva o no invasiva. Este año, y por primera vez, se hizo un esfuerzo adicional para poner un medicamento que es un soporte que aporta anticuerpos a los niños, que forma parte de la ley Recarte-Soto a niños pequeños de bajo peso de nacimiento, pero que se extendió también a bajo peso de nacimiento, un poquito más alto, y a la fecha de hoy se han puesto 40 dosis. Este es un medicamento que vale carísimo, ¿no? Y creo que es un aporte de este año a la campaña invierno que probablemente se va a mantener en los años siguientes. En adultos, la situación es distinta porque hasta ahora no se ha producido, afortunadamente, un pic importante de causa respiratoria. La situación en adulta es completamente distinta a la situación de niños, ¿no? Nosotros tenemos un nivel de camas habilitadas de 4.890 más o menos, y con un porcentaje de ocupación en el sector público del 92%, en el sector privado del 82%, y eso es la situación relativamente habitual. En camas críticas, la cantidad que está mencionada ahí, 4.300 camas críticas, el mundo privado aporta también de manera importante, pero, y aquí está afortunadamente lo que hemos dicho reiteradamente ahora, el porcentaje de ocupación de camas por causa respiratoria es del orden del 14%. O sea, no hemos visto afortunadamente impacto de lo respiratorio en los adultos. Y esta es la imagen similar, recuerdan lo que mostré en niños, que había una curva creciente, había una estabilidad un montón de meses, eso no ocurre en adultos, la estabilidad es muy alta. Cuando uno mira este año, el porcentaje de ocupación es relativamente parejo, nunca menos de 70%, 80%, y en esta última semana estábamos en el 70 y tantos % a nivel nacional. Y siempre con un margen de posibilidades de utilización de camas, por regiones y por servicios relativamente parecidos. Y aquí también en el traslado de pacientes es distinto de adultos que niños, por la misma razón que estamos viendo recién, porque cuando se ocupa el sistema de camas críticas, dentro del sistema tenemos muy pocas posibilidades de trasladar, y por lo tanto el traslado aquí al mundo privado es al revés, es al 60% al mundo privado y 40% al mundo público. Pero también aquí hay un programa de hospitalización domiciliaria y de ventilación donde hay 4.500 personas hospitalizadas en su casa, con apoyo de distinto nivel de soporte de cuidados, y 1.172 personas en programa de ventilación invasiva o no invasiva. Y con esto termino, señor presidente, porque me parece a mí que cuando uno muestra toda esta cuestión para alguien que no está relacionado a la salud, puede perderse. ¿Qué tiene que ver esto de las camas y las IRAs, las salas ERA, qué sé yo? Entonces, yo quiero mostrarle aquí cómo es el flujo de personas, cómo se produce esta cosa cuando empieza la consulta más importante a nivel de la atención primaria, que es el primer escalón. La gente va masivamente a la atención primaria, comparativamente las urgencias siempre son numéricamente más en la atención primaria que en la hospitalaria, afortunadamente. Entonces llega una persona, requiere por su gravedad ir al hospital, va a la urgencia hospitalaria. Si esa persona requiere ser hospitalizada, entonces va a una cama básica, dependiendo de su gravedad, o directamente a una cama media, o directamente a la UCI, a las camas críticas. Cuando empiezan a coparse las camas básicas y así sucesivamente, van subiendo de gravedad de la misma manera y van saliendo de los hospitales a dispositivos sanitarios, hospitalización domiciliaria o ventilación, como está acá, y cuando los pacientes van agravándose empiezan a llenar nuestras camas críticas. Cuando se llega al tope de las camas críticas, entonces aparece la UGCC, que recibe el llamado y traslada en primer lugar, la primera consulta que hace es al mundo público. Dentro de la región, después al mundo privado.
Cuando eso está ocupado, va a otra región, al mundo público, al mundo privado. Esa es la mecánica, cómo funciona la UGCC, y cuando no existe disponibilidad en el mundo público, va al mundo privado. La gente que se va mejorando va disminuyendo de nivel de complejidad a las camas medias, a las camas básicas, y cuando se nos copan de nuevo las camas básicas, a la hospitalización domiciliaria, a la ventilación domiciliaria o a la atención primaria. Y allí aparecen las salas Iraera, donde no es necesario que las personas estén completamente sanas para salir del hospital, con lo cual nos da tiraje al hospital, porque existe este dispositivo que permite controlar eficazmente el problema. Junto con esto hay participación de las entidades como el FONASA, muy importante, hace los convenios, hace los mecanismos de pago, la CENAVAST, que es la que establece los mecanismos de compra rápida. Fíjense ustedes que hemos tenido 3 compras de ventiladores en este periodo. O sea, el esfuerzo que hacen el sistema completo frente a esta cuestión es fenomenal. Y las seremías que están evaluando permanentemente. Aquí hay un dato que yo creo que difícilmente uno puede encontrar en otro país. El aporte del mundo privado, generoso, pero ha sido también con la supervisión de la Seremi. Estoy terminando con esto. Porque yo dudo que haya alguna clínica en otra parte del mundo que permita que vaya un externo y le diga al director, oiga, usted no está cumpliendo con la reconversión de cama. Eso es muy interesante. Para esto se requiere recursos, en términos de plata y recursos humanos, y hay un mando central. Y aquí la imagen importante de la autoridad sanitaria, que afortunadamente en este caso en Chile funciona, hay un mando centralizado efectivamente que funciona con un sistema de vigilancia robusto y que va dando la información suficiente como para ir integrando las estrategias que corresponda dependiendo de la información recibida. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Muy bien, tenemos muy pocos minutos. Sería bueno que ustedes precisaran, después con la pregunta de los senadores, ¿qué es lo que le espera al país en materia de enfermedad respiratoria de invierno en las próximas 6 semanas? De aquí hasta el final de agosto, de modo tal de que sepamos la tendencia en la demanda y la tendencia respecto de la ocupación. Senador Chaguán. Sí, por supuesto, presidente, por su intermedio, que hay preocupación respecto de cómo se vengan las próximas 6 semanas en la campaña de invierno. Y tenemos la mayor confianza en el equipo de los 2 subsecretarios. Esperamos efectivamente que haya gestión de camas críticas, si es que efectivamente se requieren, y no provocar los fenómenos que se produjeron con la muerte de Mía y también la situación dramática de otros menores. Y en ese sentido, el llamado es actuar sin complejo ideológico. Si se requiere contratar camas en el sector privado, hay que hacerlo. La vida de las personas está primero. Nosotros ayer ingresamos un proyecto firmado por todos los senadores para establecer, por ejemplo, de la Comisión de Salud, una atención pediátrica integral en caso de menores y que establecerlo como una garantía constitucional. Y ciertamente lo que se requiere entender es que acá la salud de la población está primero. Tenemos un sistema hoy día robusto, efectivamente tenemos la posibilidad que el sector público, la unidad de gestión de control de camas, pueda pedirle al sector privado. Yo diría que eso ocurre en pocos lugares del mundo, con un sistema efectivamente que cuando se provoca la sinergia público-privado funciona y funciona bien. Entonces, yo simplemente pedirles que acá se actúe con el mayor rigor, porque una demora de una solicitud puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de un menor o de una persona mayor. Eso es, presidente. Senadora Órdenes. Muchas gracias, presidente. Saludar a la subsecretaria Andrea Albagli y al subsecretario de Redes Asistenciales, a quien no conocía, así que un gusto, señor Osvaldo Salgado. A ver, respecto de lo que se ha informado, o sea, hubo mayor circulación de virus respiratorio y además, de acuerdo a lo que señalaba la subsecretaria, se constata que se adelanta como fenómeno y además en una magnitud que yo creo que explica que también al principio la situación haya sido mucho
generó mayor tensión en el sistema, y además que hubo varios hechos de alta connotación social, sobre todo vinculados a menores, que complicó eso. Entonces, me sumo a la pregunta de cómo, porque además se informaba que al menos durante varias semanas se ve una disminución. Pero si eso ven que es una curva, una tendencia que se va a mantener, o cómo ven el escenario futuro. También una de las medidas que se tomaron, al menos puedo hablar por la región de Aysén, la llegada de equipos médicos de emergencia de la OPS, OMS, al menos en zona extrema, yo quiero valorarlo y quiero agradecer ahí también las gestiones, porque cuando lo solicitamos, la verdad que la disposición fue de la mejor y el equipo llegó rápidamente y descomprimió, o sea, literalmente, el sistema en la región de Aysén. Yo creo que eso fue un buen ejercicio. Entonces, ¿cómo lo valoran? Pero sobre todo si lo ven con perspectiva para que no sea una experiencia piloto acotada solo a esta contingencia. Y en ese mismo sentido, yo siempre apelo al tema de que ojalá las regiones tengan la mayor capacidad de resolución de sus problemáticas de salud. En zona extrema esto es bien o sea, se hace notar mucho. Y lo digo porque hay un proyecto de 3 unidades, de las 3 unidades de módulos críticos en el Hospital Regional de Coyhaique. Yo lo he requerido en varias oportunidades. Este es un proyecto que tiene para 7 años, de acuerdo a lo que informa el propio Servicio de Salud, porque incluye la unidad de hemodinamia, la unidad de esterilización y la UCI pediátrica, que es un tema a raíz de un caso que fue muy complejo en la región, que viene hablándose de la UCI pediatra del año 2016-2017. Entonces, pedirle por su intermedio, presidente, que nos hagan llegar información respecto del estado de situación finalmente, porque por eso hablo del origen. 2016-2017 se habló con mucha fuerza, se comprometió ese proyecto. Mi juicio es que ha existido poca flexibilidad para analizar, quizás separar los proyectos o mantener los módulos o seguir vinculando a la reposición del hospital regional, que eso ya son más de 7, 8 años. Entonces, yo apelo a las soluciones de transición. Así las denomino, no sé si existe el concepto, pero un angiógrafo móvil quizás puede ser la solución respecto hasta que haya una unidad de hemodinamia. Y en eso creo que ha faltado claridad respecto del Ministerio para al menos saber cuál es la hoja de ruta futuro en este tipo de cosas, y sobre todo en la UCI pediátrica, porque les aseguro que el próximo año la conversación va a ser la misma. Entonces, que podamos construir un camino que permita dar soluciones en ese sentido, porque si no operan los traslados, que es lo que operó este año, además del reforzamiento con este equipo de médicos, pero claramente no, en regiones se espera más. Eso, presidente, muchas gracias. Muy bien. Senador Latorre, por último. Gracias, presidente. Bueno, saludar, agradecer las presentaciones de subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, y también del subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado, doctor, y desearle el mayor de los éxitos también en su gestión. Muy breve, me sumo a la consulta sobre las próximas semanas a nivel país, pero en mi caso con foco en la región de Valparaíso, si nos pueden hacer llegar la información respecto a estos escenarios probables, ¿no? Y también disponibilidad de camas, de situación crítica, tanto en niños como en adultos mayores, para la región de Valparaíso particularmente, ¿no? Dado que también los últimos acontecimientos más críticos, más de connotación nacional, fueron además en nuestra región y me toca representar. Entonces eso quería solicitar por su intermedio, presidente. Y lo otro, que tal vez, claro, no es directamente de la presentación de hoy día, pero sí tiene que ver, creo, indirectamente, que esta información que salió en algunos medios de las personas que han muerto esperando, ¿no? en listas de espera, ¿no? Como mientras... ¿cómo eso no sé si hay el monitoreo respecto de las fases más críticas, ¿no? De invierno, si eso hay un aumento o no, eso es de todos los años, hay una disminución, como esa visión más general, porque claro, uno mira la cifra así en frío, la foto, y es dramático, ¿no? Pero me gustaría ver cómo la evolución, tal vez de para otra exposición, todo lo de las listas de espera, lo vimos antes en otras sesiones, pero me parece que es un tema ahí a profundizar. Eso, presidente, gracias. Muy bien. Antes que ustedes tomen la palabra para ir cerrando, felicitarles. La subsecretaria está desde marzo, lleva 4 meses y medio, más o menos. El subsecretario lleva 1 mes y medio, un mes. Les ha tocado bastante difícil porque ustedes han enfrentado en cada uno de sus rubros de subsecretaría a enfrentar este periodo con todas las adversidades que eso tiene.
Y aún así creo que el balance que ustedes han entregado acá es un balance positivo, es un balance de control de la situación y de conducción del proceso de enfermedades respiratorias de invierno desde un momento en que está una situación muy compleja, muy difícil para el país. Entonces, creo que eso es muy valorable. Y preguntarles, dejarles planteado, ¿qué vamos a hacer con el COVID para el futuro? Miremos un poquito más allá. En este mundo de fatigas, pandemia y todo lo demás, ¿va a ser necesario seguir vacunando gente o no? ¿Va a ser necesario tomar medidas adicionales? ¿Qué vamos a hacer con la población escolar en estos meses de invierno todavía, que acaban de reiniciar las vacaciones, retomar las clases después de las vacaciones? ¿Y de qué manera mejoramos los porcentajes de vacunación en adultos mayores y en embarazadas, que pareciera ser que son dos grupos etarios relativamente sensibles, que no se ha logrado todo lo que hubiésemos querido? Se le ofrece la palabra, subsecretaria y subsecretario. Bien, muchas gracias, senador, senadora, y a todos los presentes por sus consultas y también por sus felicitaciones. Se lo agradezco mucho. Con respecto a la pregunta general de las próximas 6 semanas, quizás lo primero que puedo decir es que es de alta incertidumbre. En epidemiología siempre tenemos cuidado, no podemos hablar de predicciones, sino que hablamos de proyecciones y escenarios que son posibles y dentro de los posibles los más probables. Pero nunca podemos predecir, ni mucho menos en la situación que estamos ahora, post pandemia, que efectivamente ha cambiado el comportamiento habitual de los virus estacionales. De hecho, el año pasado, el 2022, en primavera tuvimos un alza de influenza, que es algo que no es habitual. Entonces, evidentemente, posterior a COVID cambiaron muchas cosas. No se puede conversar de nada, ninguna materia de salud pública sin considerar COVID dentro de ese análisis, porque efectivamente cambia muchos fenómenos de salud y dentro de eso la circulación viral de otros virus respiratorios. Dentro de esa incertidumbre, quizás destacar algunas cosas. Efectivamente es posible que haya una segunda alza, eso no lo podemos descartar. Y como nuestro rol es trabajar desde el principio precautorio, trabajamos imaginándonos que ese va a ser el escenario. No quiere decir que así sea, sino que estamos preparándonos para el escenario más adverso. Mirando las cifras de las tendencias de años anteriores, sí podemos rescatar que en los casos en que hay una segunda alza, es muy raro que sea de la misma magnitud o superior. Eso es altamente improbable. Es decir, si hay una segunda alza, esperamos que sea menos demandante en términos de servicios asistenciales. Y por mientras, ¿qué hacer? Porque lo interesante de esto es que uno se antepone a escenarios que igual puede, dentro de, modificar. Eso por supuesto que es muy relativo, pero si no, uno no puede evitar un alza, uno por último puede enlentecerla. Y eso es muy importante, porque es distinto atender a 10 personas que llegaron en un mismo día que atender a 10 personas que llegaron en un transcurso de 10 días. Entonces yo quizás no puedo cambiar, no puedo evitar que el virus tenga una transmisión comunitaria, pero sí puedo hacer que sea más lento. Entonces con eso en mente, ¿qué seguimos haciendo? Las medidas de prevención que ya conocemos, las mascarillas siguen siendo y seguirán siendo obligatorias en los recintos asistenciales de salud, seguirán siendo obligatorias en los establecimientos educacionales dentro de las aulas de clase, no fuera de ellas, por mientras dure la alerta sanitaria. Seguimos y seguiremos haciendo comunicación de riesgo de otras medidas de prevención, que son el uso de las mascarillas en otros espacios cerrados, de ventilación de espacios, como ustedes muy bien lo hicieron acá, de la vacunación y también, por supuesto, el lavado a mano y por supuesto, la vigilancia epidemiológica, porque los sistemas de vigilancia es lo que nos permite levantar estas primeras alertas. Entonces, primero vemos si es que se ve alguna diferencia en la vigilancia de enfermedad tipo influenza. Eso es un primer índice. Luego podemos ver si es que había un aumento en las consultas hospitalarias por causa respiratoria, que eso después puede traducirse o no en una demanda de hospitalización. Pero son esos primeros termómetros que entonces nos dan indicación preventiva a qué cosas hay que estar alerta desde la red asistencial en términos de preparación en disposición de camas para atender a los casos más agudos. Eso como las próximas 6 semanas. Con respecto al apoyo internacional, yo creo que eso es comparto que fue una súper buena experiencia, estamos también muy agradecidos y sigue siendo una herramienta que vamos a considerar, porque evidentemente esa disponibilidad permanece y es bilateral. También de nuestra parte, si es que eso nos solicita si ayuda internacional, también estaríamos disponibles a hacerlo, que creemos que es uno de los buenos aprendizajes de esto. Con respecto a
a COVID a futuro, yo creo que esa es una gran pregunta, porque efectivamente estamos viendo, por ejemplo, este año que la circulación de COVID es la menos importante en términos de su presencia en la vigilancia de infecciones respiratorias agudas. O sea, el COVID tiene una circulación marginal hoy día. Entonces, yo creo que lo primero que puedo decir es que creo que hay que ver qué ocurre en los próximos años, para no tomar ninguna decisión tan apresurada, pero por ahora estamos siguiendo las sugerencias del SAGE, que es el Comité de Expertos de Inmunización Internacional, que nos sugiere mantener la vacunación de refuerzo en población de riesgo, sabiendo que eso, por supuesto, que es más difícil, porque la percepción de riesgo ha bajado, y eso también significa que hay que hacer un equilibrio del buen uso de recursos públicos en términos de recursos humanos, de financiero, de todo lo que significa mantener y sostener una campaña de vacunación por COVID-19 a largo plazo ya terminada la pandemia. Entonces eso es algo que seguimos consultando con nuestros expertos, el comité de expertos, y por supuesto que con el CABEI también. Le dejo a usted la pregunta. Antes de eso, subsecretaria, ¿se va a prorrogar la alerta sanitaria? Eso no lo podemos responder todavía, pero sí le aseguro que nosotros nunca descartamos ninguna medida. Entonces hay que ver cómo evoluciona, porque la alerta sanitaria está hasta fines de agosto, entonces va a ser muy distinta esa decisión si la disminución, que llevamos ya 5 semanas de disminución, se mantiene así. Es muy distinto a que si vemos efectivamente que después hay una nueva alza de casos. Muy bien. Doctor Salgado. Ok, gracias por las preguntas y vamos a ser breves. Al senador Chaguán, la verdad es que no hay ningún prurito ni ningún pensamiento que no sea respecto al bienestar de los niños y los adultos en este caso, y las cifras que hemos demostrado es que efectivamente hemos solicitado el concurso del mundo privado cuando ha sido necesario, ¿no? Cuando yo digo que se privilegia el traslado al mundo público es porque evidentemente nos sale más barato, y si tenemos disponibilidad no tiene sentido hacerlo de otra manera. Pero no, ahí no nos perdemos, no hay ninguna duda al respecto. Yo creo que nadie en el sector tiene duda al respecto, que cuando es necesario y está la vida de por medio, no hay miramientos ideológicos en este tema, no lo hay. Y esperamos mantener la relación público-privada en este y en otros ámbitos. Una palabra respecto a los equipos internacionales. Efectivamente, la gente de la OPS nos decía que estaban sorprendidos este año de que Chile haya pedido ayuda en ese sentido, porque en general Chile es visto como un país autosuficiente. Y la verdad que fueron muy solícitos y rápidos en apoyar. Vinieron un equipo de españoles que estuvieron en Coyhaique. Claro, llegaron cuando en Coyhaique ya estaba disminuyendo la necesidad, pero se aprovechó su estadía para reforzar los equipos, para permitir descanso a los equipos que estaban muy agotados, pero también para hacer capacitación de los equipos. Vino una gran delegación de alto nivel de apoyo, incluso presidencial mexicana, 32 personas que se distribuyeron en Castro, en Curicó y en Copiapó, y hicieron la misma acción con excelentes, todavía están ellos acá, pero también se conoce poco. Nosotros también tenemos equipos de apoyo y fueron, a propósito de la catástrofe climática en Maule, fueron equipos de distintas partes del país para apoyar en Licantén y en otra zona de esa región. Y esperamos mantener esa relación porque también es posibilidad para nuestros equipos que sean llamados a participar en otros países, porque la idea es que haya una cooperación internacional en este tema tan delicado como son las urgencias de este y otro tipo. No conozco el proyecto de los módulos críticos, pero vamos a averiguar y vamos a informarle, señora senadora, lo que exista. Lo mismo, bueno, conocemos la información para Valparaíso, se la vamos a hacer llegar. Es gran parte de la que tenemos acá, pero vamos a ver si hay alguna mayor precisión en ese sentido. Y decirles que nosotros nos seguimos reuniendo con la misma frecuencia con el sistema de salud, a pesar de que la curva va para abajo. Hoy día yo tuve una reunión con los directores de servicios y la pregunta nos dijeron, oiga, subsecretario, ¿por qué no empezamos a flexibilizar esta cosa si ya va para abajo? Por ningún motivo. Aquí no hay que bajar la guardia, porque cuando uno mira una curva,
los niños que se enferman cuando la curva va para arriba son de la misma gravedad que cuando viene para abajo. Lo que son menos, digamos, ¿no? Pero no hay ningún intento de bajar la guardia hasta que haya evidencia de que eso no va a ocurrir. Esperamos que no ocurra un segundo pic, pero como dijo la secretaria, en la historia no ha habido nunca un segundo pic más alto que el primero. Esperamos y cruzamos los dedos para que eso siga siendo así. Respecto a los fallecidos en lista de espera. Fallecido en lista de espera no es lo mismo que fallecer por el problema que está en espera. Para empezar a conversar, digamos, ¿no? La gente, hemos hecho el análisis, la gente que fallece en lista de espera es la gente mayor, mayores de 65 mayoritariamente, por razones obvias, porque son personas que tienen multipatología y que efectivamente tienen un riesgo mayor de morir, al igual que en la población general. Algunos estudios que no son fáciles de hacer porque es muy difícil precisar, salvo con auditoría, y son bastante, no son pocos números, que diga, mire, la causa de fallecimiento exacta de esta persona coincide exactamente con el problema de salud por el cual estaba esperando. Eso es difícil de llegar. Lo que se ha llegado lo más próximo a eso es que más o menos un 15 o un 18% fallece por alguna enfermedad de la especialidad por la cual estaba esperando, lo cual no significa que fallezca por lo que estaba esperando. Esto no es salirse por secretaría, ¿no? Simplemente no tenemos mejor información que esa, ¿no? Y esta información tiene que ver con una glosa que se entrega cuatrimestralmente a la Cámara de Diputados y que informa el número de fallecidos que salen de la lista de espera. Y aquí hay otra precisión. Hay una causal de salida de la lista de espera que está establecida, está preconocida. Sale de la lista de espera porque se operó, porque se aburrió, porque se salió o porque se murió. Y entonces allí el número de personas que salen de la lista de espera no son el total de número de fallecidos, porque una persona espera en 1,4 listas distintas. Cuando fallece, obviamente, se borra las 2 listas o 3 listas, pero el número de fallecidos afortunadamente es menor. Y cuando comparamos los últimos cuatrimestres, en realidad en este cuatrimestre que fue informado hasta abril, hay un número discretamente mayor, pero que seguramente no se sale de las curvas, este cuatrimestre en relación a los anteriores. Esa es la información que tenemos, el detalle que puede ser un poquito mayor, pero básicamente esa es la información y por supuesto que nos duele que la gente muera esperando, porque por último, si no se murió de eso, nos fuimos capaces de resolver el problema que tenía. O sea, nos duele igual. Muy bien, le agradecemos y le felicitamos a ambos subsecretarios por la tarea desempeñada en estos meses. Decirles a todos que podemos descansar un ratito las pantallas porque hay una caída sistémica de WhatsApp en este momento. Así que aprovechen de descansar de sus pantallas. Y por haberse cumplido el propósito de esta sesión, se levanta.